Estamos comenzando prácticamente nuestro congreso, celebrando el acto más grande, más santo, más poderoso que hay en el universo, como es la Santa Misa, donde se actualiza, se hace realmente presente la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Le escuchaba una vez a Miriana ante la pregunta de alguien: ¿cuál es el mensaje más importante que ha dado la Virgen? Casi siempre decimos la conversión, aunque el más frecuente es la oración. Y ella dijo: la Eucaristía. La Virgen dijo que la misa sea su vida y que su vida sea una misa. Sea la misa. Sabemos todos que la misa tiene valor infinito. La celebre el sacerdote que la celebre, siempre la celebra Jesucristo, sumo, único y eterno sacerdote. Pero a ese sacrificio de Cristo traemos también el sacrificio de cada una de nuestras comunidades, de cada uno de los grupos de oración, de nuestras familias. Incluso en este sacrificio traemos el sacrificio económico que nos ha costado venir aquí. El sacrificio también del viaje. Todo eso lo vamos a colocar en el altar. Y nuestro sacrificio, al unirse al de Cristo, cambia, se transforma en el mismo Jesús. De ahí que el sacrificio que le ofrecemos al Padre esta tarde es el sacrificio de Cristo Jesús, el Señor. Valor infinito. La palabra de Dios hoy, en la primera lectura, nos recuerda uno de los 3 pecados grandes que cometió el rey David. Los pecados del rey David fueron un pecado de adulterio, un pecado de homicidio y el pecado de hoy, que fue un pecado de vanagloria, de soberbia, de orgullo. Él quiso hacer un censo innecesario para ver cuánta gente tenía a su servicio, en lugar de confiar en el Señor. Entonces contaron 800,000 hombres en un lugar, 500,000 en otro, 1,300,000. Y ahí David se dio cuenta de que había cometido un pecado. En lugar de confiar con humildad en Dios nuestro Señor, pues se llenó en ese momento de una tentación de soberbia, de orgullo, de vanagloria. ¿Y cómo le costó ese pecado? Todos los males que hay en el mundo son secuela del pecado. De hecho, el pecado original es causa de todos los pecados de la humanidad, junto con nuestros pecados. Cuando vemos tanto mal como hay en el mundo, es por el ser humano que ha elegido la desobediencia, la soberbia, la desconfianza en el Señor. Y entre las 3 opciones que le dio Dios por medio del profeta, hambruna, ¿verdad?, por 3 años, o ser perseguido durante 3 meses por sus enemigos, o 3 días de peste. ¿Ustedes cuál hubieran escogido? También la peste, ¿verdad? Y qué terrible fue la peste. En 3 días, 70,000 muertos. Y no llegó ahí, sino que el ángel de Dios iba a seguir, ¿verdad?, matando en Jerusalén. Y es donde David se humilla delante de Dios y le dice: Señor, yo soy el culpable, por favor no sigas sembrando muerte. Fue su pecado el que sembró la muerte. Cuando ahora vemos esta situación que hay en China, que ya es declarada pandemia también, ¿verdad?, este famoso coronavirus, ¿verdad?, tiene que ver también probablemente como una secuela de pecado de la humanidad. No es Dios que nos está mandando el mal, es que el ser humano, ¿verdad?, desobedeciendo la ley de Dios. Dicen que comiendo murciélagos, comiendo serpientes, qué sé yo cuántas cosas, no, creo que ni se sabe. Fíjense lo terrible que es una epidemia. Y si hubiera la humildad de reconocer el pecado y se clama a Dios, Dios siempre tiene misericordia. Los seres humanos, cuando van a un juicio, casi siempre se declaran inocentes. Y ante Dios, si nos declaramos inocentes, estamos mal.
El que se declara inocente delante de Dios va a ser condenado, porque a Dios no lo podemos engañar y somos culpables porque somos pecadores. Pero el que se considere delante de Dios culpable, Dios lo perdona. Luego creo que esta noche tenemos que considerarnos pecadores. A ver, levanten la mano rápido los pecadores, bajen la mano, era rápido. Le vamos a dar otro chance porque Miguel no pudo levantar la mano. Todos somos pecadores, unos más y otros más todavía. Claro. Y lo primero que nosotros venimos a este evento, sin duda alguna, no por casualidad, sino por providencia, diosidencia. No existe la casualidad. Venimos a agradecerle a Dios, venimos a escuchar su palabra, venimos a adorarle, venimos a compartir, pero lo primero que tenemos que hacer, que es lo que coloca la iglesia al iniciar la misa, reconocer nuestros pecados. Si reconocemos nuestros pecados, Dios nos perdona, porque Dios es infinitamente misericordioso. Y se me ocurre hablar de 3 tentaciones que tenemos los servidores, los que estamos trabajando en el camino de Dios. Una es esta que tuvo David. La primera es la soberbia. Vamos a decirlo con unos sinónimos: la vanagloria, el orgullo, el creernos. En Venezuela decimos una expresión poco elegante para una homilía: la mamá de Tarzán. Creernos que somos el último refresco del desierto. Es el ego. Yo soy el que coordino el grupo, yo soy el que llevo tantos años en los centros de paz. O sea, ese ego nuestro que quiere sobresalir, que es un pecado que el demonio por lo menos trata de infiltrarlo en todos los seres humanos. Y el Señor escoge a los humildes, la Virgen escoge a los humildes. Por eso, para poder estar en la escuela de la Virgen María, el primer escalón es la humildad. No creernos nunca superiores a los demás, porque no lo somos. Y recordar que todo lo bueno que tenemos, que es mucho, todo es gracia de Dios, no es mérito nuestro. Por eso toda la gloria debe ser para el Señor. ¿Podemos decir amén? Segunda tentación que tienen no solo grupos Reina de la Paz, Emaús, cursillo de cristiandad, neocatecumenado, renovación carismática, lo que ustedes quieran. La división es una tentación del demonio. Ya en Corinto había una gran división: yo soy de Pedro, yo de Pablo, yo de Pablo, yo de Apolo, yo de... Unos dicen Crispo y otros Cristo. Bueno, no nos quedamos en ese detalle exegético, ¿verdad? La división, porque cuando hay división realmente el maligno triunfa. Cuando hay división entre nosotros no podemos tener el poder del Señor. ¿Cuál es el misterio de la Trinidad? 3 personas unidas en un solo Dios. ¿Cuál fue el segundo milagro más grande que ha habido en la historia? El primero es la resurrección de Jesús. Y el segundo, Pentecostés. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? Eran un solo corazón. Hoy, después de la consagración, donde se ofrece el cuerpo y la sangre de Cristo, estén atentos a ver lo que pedimos los sacerdotes. Pero se lo voy a decir ya para que... pedimos que el Espíritu Santo nos haga un solo cuerpo, que estemos unidos. ¿Y cuál es, en la brevedad del caso, verdad, lo contrario de la unión? Pues es nuestro egoísmo, es el odio, el rencor, el resentimiento. Por eso el Señor nos invita siempre a perdonar. Si hemos dejado en nuestros países a alguien en contra nuestra o nosotros en contra de ello, antes de seguir esta misa, como dice Jesús, perdonemos de corazón y haremos sonreír a Dios. Y también amémonos los unos a los otros, que al fin y al cabo es lo que Jesús nos ha dado como mandamiento nuevo. Tercera tentación del maligno: el desaliento, la inconstancia,
el tirar la toalla, por usar una terminología moderna. Cuando surge un problema, ya no sigo más. Y a veces no surge un problema, sino una estupidez. Yo quería leer ese día, me tocaba a mí, pusieron a fulanita, ya no voy más al grupo de oración. Y entonces, dígame, ¿y entonces? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque le damos más importancia a nuestros intereses que realmente a la obra de Dios. Una de las características que hace ver dónde está la obra de Dios es la perseverancia en sus caminos. Por eso vamos a pedirle hoy al Señor, y Jesús siendo Dios, qué humillaciones tan grandes. Miren, la primera, siendo Dios se hizo un bebé y nació en el portal de Belén, donde metían la boca de los animales. Esa fue su cuna. ¡Qué humildad! Y segunda humillación de Jesús, mis hermanos, cuando le lavó los pies a sus apóstoles. Tercera humillación de Jesús, la cruz. La ignominia más grande, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría divina, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso le fue dado un nombre sobre todo nombre. Tercera humillación de Jesús, el misterio eucarístico. ¿A quién se le ocurre hacerse todo un Dios comida, bebida, en un gesto de amor inmenso, pero de una humildad increíble? Nosotros no somos humildes. Él sí, porque se rebajó. Nosotros cuando nos colocamos en el lugar donde estamos, no nos estamos humillando nada si ese es nuestro lugar. Si nos colocáramos debajo de donde nos toca, quizás sería una humillación. También la Virgen María proclamó que el Todopoderoso había hecho obras grandes, ¿verdad? Pero sí, al ver la humillación de su esclava. Y bien, el Evangelio, no puedo hablar mucho, ¿verdad? Me dijeron unas palabritas. El Evangelio nos habla de Jesús. Se preguntaban, ¿quién es este? ¿De dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? No conocemos a su mamá que va a buscar agua a la fuente y a sus hermanos que eran primos, ¿verdad? No sabían quién era Jesús. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó enfermos. Se ve que eran sanaciones que no superaban las leyes de la naturaleza, porque les faltaba fe. Nosotros tenemos la gracia de saber quién es Jesús. Es Dios verdadero y hombre verdadero. Y además es el mismo ayer, hoy y siempre. Vamos a pedir al Señor que nos aumente la fe. Si tenemos una fe viva, le permitimos a Jesús que obre milagros entre nosotros. La Virgen fue proclamada dichosa por haber creído. Y no hay nadie aquí que tenga una fe tan grande como la que Jesús quiere que nosotros tengamos. Pidámosle también que hoy el Señor aumente nuestra fe. Por último, la Virgen dice que quiere que nosotros, todos, cada uno, seamos sus manos extendidas hacia la humanidad, que seamos apóstoles del amor, que seamos apóstoles de la paz, que seamos apóstoles de la palabra. Y ahora se me ocurre, me viene a la mente una palabra hermosa que dice la Escritura: tenemos que ser el buen perfume de Cristo. ¿Cuándo somos el buen perfume de Cristo? Cuando olemos a frutos del Espíritu Santo, cuando olemos a amor, cuando olemos a paz, cuando olemos a alegría, cuando olemos a esperanza. La humanidad está esperando a alguien, un ángel, pero un ángel humano que extienda las manos en nombre de la Virgen para transmitirle la gracia de Dios y la salvación. Les voy a invitar a extender sus manos hacia la imagen de la Virgen o hacia el altar, así extendidas.
Quiero que digan conmigo esta oración. Oh Dios, soy pecador. No soy digno de estar en tu presencia. Te pido perdón como David cuando reconoció su pecado. Mis pecados han frenado la obra de tu obra. Le pido perdón también a mis hermanos. Mírame con mis manos extendidas. Permite que la Virgen Santísima unja mis manos para que las tienda hacia el hermano y a través de ellas llegue el amor de mi corazón, y que este congreso sea no un solo recibir, también un servir, un dar, un donarse, un entregarse. Úsanos, Señor, y haz que seamos un buen perfume de santidad dentro de tu iglesia, y que este congreso te dé gloria a ti, Padre, y sirva de alegría para la Virgen y también para instaurar el reino de Jesucristo. Amén.